Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo haga reflexionar. Dígame desde dónde nos escuchan. Espero que disfruten de esta historia. El mármol de la tumba aún estaba frío bajo las yemas de los dedos del cardenal Vero cuando el sobre fue encontrado. Había sido escondido entre los legajos personales del difunto papa, sellado con cera negra y marcado con un símbolo que solo unos pocos en el Vaticano reconocerían. Una cruz invertida, no como blasfemia, sino como advertencia. La noche envolvía la Basílica de San Pedro con un manto de silencio, solo roto por el susurro de sotanas rozando el suelo y el crujido de las velas en sus candelabros de hierro. El aire olía a incienso viejo y humedad de siglos, una mezcla que se aferraba a la garganta como un recuerdo incómodo. Debe hacerse ahora, había escrito Benedicto en su última orden. Nadie más debe saberlo. Los elegidos eran pocos. 3 cardenales de rostros cincelados por el tiempo, 2 monjes benedictinos, cuyas manos temblaban al sostener los cirios, y el archivista del Vaticano, un hombre que había pasado décadas entre pergaminos polvorientos y sabía que algunos secretos no debían ser desenterrados. Bajo la luz mortecina de las lámparas de aceite, avanzaron por los pasillos subterráneos, donde las sombras parecían moverse con lentitud deliberada. El suelo descendía en una espiral de escalones gastados, cada uno marcado por las pisadas de generaciones olvidadas. El frío se intensificaba, mordiendo la piel a través de las vestiduras, y el aire se volvía denso, como si algo más que polvo habitara allí. La cripta está bajo el altar de los mártires, murmuró el archivista, su voz quebrada por una tos seca, pero no aparece en ningún plano posterior al siglo XV. Al llegar al lugar indicado, una losa de piedra, casi invisible entre los mosaicos, los esperaba. Sobre su superficie, alguien había grabado palabras en latín, desgastadas por el tiempo pero aún legibles. Qui intrat, relinquat spem suam. El que entra, que abandone toda esperanza. El cardenal Vero contuvo el aliento. No era una cita cualquiera, era una maldición o una súplica. Con un gesto, los monjes avanzaron, sus herramientas resonando contra la piedra como huesos golpeando un ataúd. Cuando el último sello cedió, un viento helado brotó de las profundidades, apagando las velas de un solo soplo. En la oscuridad repentina solo se escuchó el sonido de algo más grande que ellos, respirando desde el abismo. Y entonces, en el silencio que siguió, una certeza se instaló en sus corazones. Algo los estaba esperando. La oscuridad no era natural, no era la simple ausencia de luz, sino algo más denso, más antiguo, como si las sombras mismas se hubieran coagulado con los siglos. Las velas, reencendidas con manos temblorosas, apenas lograban arañar la negrura que se extendía más allá del umbral. El aire que escapaba de la cripta olía a tierra removida, a humedad de catacumba, pero también a algo más, algo metálico como cobre viejo, como sangre seca. El cardenal Vero fue el primero en cruzar, su báculo golpeando el suelo con un eco que no terminaba de disiparse. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, no en latín, sino en una lengua que ninguno de ellos reconoció. Símbolos que se retorcían como gusanos, tallados con urgencia en la piedra. Algunas parecían quemaduras, como si hubieran sido marcadas con hierro al rojo vivo. «Esto no es romano», musitó el archivista pasando los dedos sobre los relieves. «Ni siquiera cristiano». El suelo estaba cubierto de polvo, pero no del tipo que se acumula con el abandono. Era fino, blanquecino, y se levantaba en pequeñas nubes con cada paso, adhiriéndose a las vestiduras como ceniza de algo consumido hace mucho tiempo.
No había sarcófagos, no había restos de santos ni de mártires, solo reliquias, objetos dispuestos con cuidado en nichos a lo largo de las paredes, un cáliz de metal descolorido, su interior manchado de un rojo oscuro, un manto sacerdotal desteñido, aún bordado con hilos de oro, pero desgarrado en el centro como si algo hubiera salido de él. Un libro abierto, sus páginas tan frágiles que se deshacían al tacto, revelando ilustraciones de figuras encapuchadas alrededor de algo que no debía ser nombrado. Y entonces, en el centro de la cripta, encontraron la única evidencia de que alguien había estado allí antes que ellos. Un círculo grabado en el suelo, rodeado de velas derretidas hace siglos. Dentro de él, palabras en latín, pero escritas al revés, como si fueran un eco pervertido de una plegaria. Venite et videte, venid y ved. Uno de los monjes, el más joven, retrocedió de golpe, su respiración entrecortada. Escuché, balbuceó, escuché algo. Los demás se quedaron inmóviles, aguzando el oído. Al principio nada, pero luego, desde las profundidades de los pasadizos que se extendían más allá de la cripta, llegó un sonido. El roce de tela arrastrándose contra el suelo, como si algo, oculto en la oscuridad, se hubiera puesto en movimiento. La madrugada envolvía el Vaticano en un silencio sepulcral cuando el sonido quebró el aire. No fue un repique ordenado, ni el tañido solemne de la misa matutina. Fue un clamor caótico, discordante, como si las campanas de la Basílica de San Pedro se hubieran vuelto vivas y lucharan por liberarse de sus torres. En su despacho, el cardenal Vero se incorporó de golpe, derramando el vino sobre documentos siglosos. La vibración del bronce resonaba en sus huesos, en sus dientes, como si el sonido no viniera del exterior, sino de dentro de él. Desde la ventana vio las luces encendiéndose en los edificios cercanos, las sombras de los guardias suizos corriendo hacia la plaza. No hay nadie en el campanario, jadeó un monje al llegar, su rostro pálido como el mármol de los muertos. Las cuerdas están quietas, pero las campanas suenan solas. El Vaticano se apresuró a controlar la narrativa. Antes del amanecer, una declaración oficial atribuyó el fenómeno a un error mecánico, a un cortocircuito en el sistema automatizado. Pero los que habían estado en la cripta sabían la verdad, porque el sonido no venía de arriba, venía de abajo. El hermano Mateo, el más joven de los monjes que había descendido a la cripta, fue el primero en decirlo en voz baja, sus ojos inyectados en sangre. No son las campanas de la basílica, es un eco, algo que suena desde el subsuelo, como si se estuviera reflejando en el bronce. Esa noche, mientras Roma se llenaba de rumores y las redes sociales ardían con teorías, los vigilantes de la basílica juraron haber visto algo imposible. Las sombras en los pasillos no seguían la dirección de las velas. Se movían al revés, como si el tiempo mismo estuviera desandándose en aquellos muros sagrados. Y en el claustro más antiguo, donde solo los monjes de mayor rango podían entrar, el aire olía a incienso quemado y a algo más, a cera derretida, la misma que habían visto en el círculo de la cripta. Los pasillos de los archivos vaticanos siempre habían sido silenciosos, susurrantes, como una tumba abierta. Pero ahora, el silencio había sido reemplazado por algo peor. El hermano Anselmo fue el primero en escucharlo. Era casi la 1 de la madrugada, y él estaba solo, revisando manuscritos antiguos bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite. El aire olía a pergamino podrido y a la humedad de los siglos. De pronto, un sonido le erizó los vellos de la nuca. Domine, exaudi orationem meam.
una voz, clara, grave, cantando en latín, pero no el latín pulido de las misas modernas. Era arcaico, gutural, como si las palabras fueran arrastradas desde las profundidades de la tierra. El monje se levantó tan rápido que derribó la silla. El eco del golpe retumbó en el pasillo desierto. ¿Quién está ahí? Su voz sonó quebrada, infantil, perdida en la inmensidad de los corredores. Nadie respondió, pero entonces otra voz se unió a la primera, y otra más. Eran cantos gregorianos pero distorsionados, como si quienes los entonaran ya no tuvieran pulmones, solo memorias de sonido atrapadas en la piedra. Et clamor meus adveniat. Anselmo retrocedió, chocando contra los estantes. Un libro cayó al suelo con un estruendo seco, abriéndose en una página ilustrada con un grabado que le hizo contener el aliento. Una procesión de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos, llevando algo que no era un crucifijo, sino una figura retorcida, algo que tenía demasiados miembros, demasiados ojos. El canto creció, envolviéndolo, hasta que juró sentir alientos fríos en su nuca. Giró sobre sus talones, listo para enfrentar lo que fuera. No había nadie. Pero en el pasillo, a 20 metros de él, una figura encapuchada se desvaneció tras una columna, dejando solo un rastro de humedad en el suelo, como si acabara de salir de las profundidades de una cripta inundada. Y en el aire aún flotaba el olor a cera derretida y tierra recién removida, la misma que había en el umbral prohibido, la misma que ahora parecía seguirles hasta la superficie. El padre Lorenzo, un hombre de 70 años que había servido en la basílica desde que era un seminarista, sintió por primera vez en su vida el peso de la duda. No era solo el cansancio ni la edad, era el aire. Desde que abrieron la cripta, la atmósfera dentro de San Pedro había cambiado. Respirar allí adentro era como inhalar plomo. Los cirios parpadeaban sin razón, sus llamas inclinándose hacia los pasillos laterales, como si algo las jalara. El incienso ya no ahuyentaba el olor a humedad y moho. Ahora, una fragancia agria, casi orgánica, se mezclaba con él, como carne vieja, como algo que hubiera marchitado en la oscuridad durante siglos. ¿Lo sientes?, le murmuró el cardenal Vero al oído durante una misa matutina. Su voz era áspera, como si llevara días sin dormir. Es como si alguien más estuviera rezando con nosotros. Lorenzo no respondió, pero lo había notado. Los fieles se agitaban en los bancos tocándose los cuellos, ajustándose la ropa. Algunos abandonaban la nave central antes de la comunión, pálidos, murmurando sobre una presión en el pecho. Los turistas capturaban fotos de manchas borrosas entre las columnas, sombras que no coincidían con ningún cuerpo. Y luego estaban los sueños. «Padre, no estoy durmiendo», confesó una monja joven, sus manos aferrando un rosario como un arma. «Pero cierro los ojos y estoy ahí abajo otra vez. Escucho el canto, pero esta vez entiendo las palabras». Lorenzo no quiso preguntar qué decían, porque él también las había escuchado. En el silencio de su celda, entre el susurro del viento y el crujido de los muros viejos, algo murmuraba en latín. Pero no eran plegarias, eran instrucciones, peor aún. Algunos sacerdotes habían dejado de rezar. Se los veía de pie frente al altar mayor, inmóviles, con los labios sellados y los ojos fijos en el baldaquino de Bernini, como si esperaran una señal, como si algo, desde las profundidades, les hubiera ordenado callar. Y entonces, una noche, mientras Lorenzo recorría los pasillos con un candelabro en la mano, vio las puertas de la cripta entreabiertas. No había nadie cerca, pero del interior subía un sonido, el crujido de cadenas oxidándose,
y el inconfundible chasquido de algo arrastrándose por los escalones de piedra. Hacia arriba, hacia él. El hermano Gabriel había soñado con ser sacerdote desde niño. Ahora, solo soñaba con huir. Era el quinto monje en presentar su renuncia esa semana. Sus manos temblaban al entregar el documento al Padre Superior, evitando mirar los frescos de santos que observaban desde las paredes. Sus ojos, antes llenos de fervor, ahora solo reflejaban un terror crudo, animal. «No puedo quedarme», susurró, como si temiera ser escuchado por las propias piedras del Vaticano. Las noches son demasiado largas aquí ahora. El Padre Superior no lo detuvo. Tampoco había detenido a los otros, porque él también había escuchado los susurros. Gabriel empacó sus pocas pertenencias en silencio, entre ellas un pequeño cuaderno donde había garabateado frases en latín que no recordaba haber escrito, palabras que aparecían en sus sueños, junto con aquel canto que resonaba en sus huesos. Antes de partir pasó por última vez por la Capilla de las Lágrimas. Quería rezar, pedirle a la Virgen que lo protegiera, pero al arrodillarse, el aire se espesó de repente y el perfume de los lirios se tornó a podredumbre. Desde el confesionario cercano, algo respiró hondo. No era un sacerdote, era una respiración lenta, húmeda, como si los pulmones que la producían estuvieran llenos de agua estancada. Gabriel salió corriendo. No fue el único. En los siguientes días, otros 3 seminaristas abandonaron Roma. Uno de ellos, un joven mexicano, fue encontrado días después en el aeropuerto de Ciudad de México, descalzo y con las uñas llenas de tierra negra. «Solo la Virgen de Guadalupe puede protegernos ahora», balbuceaba, abrazando un rosario como si fuera un salvavidas. «Lo que está debajo de la basílica no es de Dios». El Vaticano actuó con rapidez. Los desertores fueron trasladados discretamente a monasterios alejados, algunos incluso enviados a clínicas de descanso espiritual. Pero entre los que se quedaron, el miedo era una infección. Por las noches, los pasillos del seminario resonaban con pasos apresurados y puertas cerrándose con llave. Algunos monjes amanecían con marcas de dedos en sus tobillos, como si algo los hubiera arrastrado durante el sueño. Otros encontraban hojas de pergamino antiguo bajo sus almohadas, con frases en latín que nadie reconocía. Y siempre, el olor a cera derretida, como si algo estuviera preparando una vigilia para lo que vendría. El mármol del nuevo sello aún estaba húmedo cuando el cardenal Vero trazó la última cruz sobre él con agua bendita. No era un gesto de fe, sino de exorcismo. Los símbolos tallados alrededor de la entrada de la cripta no eran decorativos, eran advertencias en lengua arcana, fórmulas de contención copiadas de grimorios prohibidos. El metal que reforzaba la puerta no era acero común, sino plata fundida con reliquias de santos, una barrera tanto física como espiritual. «Ningún registro de lo encontrado aquí será conservado», anunció el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, su voz tan fría como las losas bajo sus pies. «Ningún testimonio será dado. Quienes hablen enfrentarán no solo la excomunión, sino consecuencias civiles». Los monjes y cardenales presentes asintieron en silencio. Algunos tenían los ojos vidriosos, como si ya no fueran capaces de llorar. Otros, en cambio, miraban fijamente la puerta sellada, como si esperaran que algo golpeara desde el otro lado. Pero lo más perturbador no era lo que se escondía bajo la basílica. Era lo que había salido de allí, porque aunque la cripta estaba cerrada, los fenómenos no cesaron. Las campanas seguían sonando en las noches más oscuras, aunque ahora su tañido era ahogado, como si resonaran desde el fondo de un pozo.
Los cantos en latín arcaico aún se filtraban por las paredes, pero ahora eran distorsionados, mezclados con algo que sonaba a risas sofocadas. Y luego estaban los nuevos sacerdotes, aquellos que nunca habían descendido a la cripta, pero que ahora inclinaban la cabeza ante las puertas selladas al pasar, que murmuraban oraciones en una lengua que no existía en ningún misal, que cuando creían que nadie los veía, dibujaban símbolos idénticos a los de las paredes subterráneas en los márgenes de sus Biblias. El hermano Mateo, el primero en escuchar los cantos, fue encontrado una mañana frente al sello de mármol, sus uñas rotas y ensangrentadas, como si hubiera intentado cavar a través de la piedra con las manos desnudas. Dice que debemos abrirle, susurró, antes de que lo llevaran a un lugar del que nunca regresó. Dice que ya esperó demasiado. Y así, el Vaticano guardó su secreto. Pero en las noches más silenciosas, cuando solo los fantasmas y los condenados vagan por los pasillos sagrados, algo más se mueve entre las sombras, algo que usa sotana, algo que no ha respirado en siglos pero que ahora canta con voz de hombre. Y en las profundidades, bajo toneladas de mármol y siglos de mentiras, la última cadena que sostiene la puerta cerrada comienza a oxidarse.